Buenos días, muchachos, buenos días. Una disculpa por el retraso, pero ahorita lo solucionamos. Este, Vamos a compartir. Me parece ser que yo me equivoqué y les pido una disculpa. Y si no, ayúdenme, porque en teoría, este tema, y ojalá y me pudieran ayudar, este tema no lo vimos, que es la primera parte. Ayúdenme, porque por ahí tengo la confusión, no sé, mi cabeza loca y ya explotó. Por eso me tardé, porque no encuentro ese video en Zoom, pero entonces ahí no supe qué pasó. Entonces, no sé, no lo voy a explicar, nada más quiero que lo vean y me digan si esto ya lo vimos y se pueden acordar. Eh, ay, yo no me acuerdo, profe. Creo que ese tema no lo hemos visto. Ese sí, muchachos, a ver, alguien que me diga, porque no sé, estoy totalmente confundido. Yo que me acuerde, no lo hemos visto. Ok, si alguien no quiere hablar por cualquier, a lo mejor está en el trabajo, mándeme mensaje, por favor, aquí a la plataforma, bueno, al Zoom, aquí de si lo vimos o no lo vimos, así, sí, así de si lo vimos o no lo No vimos. lo hemos visto. ¿No? Bye, No lo hemos muchachos. visto, Mm, maestro. yo Una tampoco me disculpa, acuerdo. una disculpa, porque entonces mi cabeza se volvió totalmente loca. No sé qué me pasó. Vimos un video, denme un segundo, ahorita lo vemos, porque sí es importante que que lo consideremos. ¿Dónde está? Acá. Denme un segundo. Debe ser. Por aquí está. Este fue el de la semana pasada. ¿Sí lo están viendo, muchachos? Sí, sí, se está bien. E- Este fue el de la semana pasada. Chéquenlo, chéquenlo, porque por ahí tenemos confusión. Ok, ok, bueno. Desafortunadamente estamos confundidos. Yo estoy confundido. Mm, Vamos, si no lo hemos visto por cuestiones de equivocación mía, debo de aceptar. Vamos a checarlo. De no hemos hecho resumen, obviamente. Maestro, el anterior, ¿será que me lo pueda mandar otra vez? Ahorita para que lo vean. Sí. Es este. Sí, no importa que nos tardemos, ahorita lo importante es resolver esa. ¿Será que lo puede enviar en el grupo? En el grupo, sí, en el grupo debería de estar. De todos modos, ahorita lo revisamos. Que es, miren, esta es la ley del IEPS. Si no lo tienen, de todos modos lo mando. Deben estar todos ahí en el grupo. Pero bueno, se los vuelvo a mandar, se los reenvío para que no haya problema. Ok, bueno, pues vamos a ver espero que estemos en lo correcto, y si no, les repito, por eso me tardé en entrar, porque dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí tengo como la duda. Entonces,
de cómo, cómo vamos en el avance, pero bueno, reitero, sí me siento apenado porque no, esto no debería estar pasando, pero bueno. Ok, les doy la bienvenida. Buenos días a todos, muchachos. Perdón por la tardanza, reitero. Y el día de hoy vamos a ver la ley del ISR y su reglamento, con el fin de evaluar uno de los impuestos, pues, que más aportación le otorga al gobierno federal, ¿sale? Y cuando habla, que es el tema número 5, y cuando hablamos del tema número 5, hablamos de su estructura. En la ley del ISR, bueno, es muy extensa, la verdad es que es muy extensa y solamente vamos a agarrar lo que es netamente su estructura, donde en el título número 1 tenemos las disposiciones generales, por qué se crea y por qué existe el ISR. En el título número 2 hablamos de las personas morales. En el título número 3 hablamos del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, lo que son las sociedades civiles, ¿no? Que desafortunadamente tienen un vacío legal ante Hacienda o ante el SAT que les permitía unas malas prácticas, que a lo mejor cuando tengamos un poquito de tiempo se las explicaré. En el título 4 de las personas físicas, ¿no? En el título 5 de los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de recursos ubicados en territorio nacional, que a ellos también se les va a cobrar ICR. En el título 6, de las entidades extranjeras controladas, sujetas a regímenes fiscales preferentemente, y de las empresas multinacionales, cómo se les cobra a ellos o cómo se les debería de cobrar, porque también tuvimos periodos en las que les perdonábamos los impuestos, aunque ellos sí los descontaban a los trabajadores, pero bueno, pues así funciona a veces el México mágico, ¿no? Y obviamente, no solamente en México pasa en todo el mundo, ¿no? Y en el título número 7 de los estímulos fiscales, ¿no? Obviamente es muy extensa esta estructura, es imposible verla toda. Ya digamos en una sesión de 7 u 8 sábados, es imposible verla tal vez en 4 meses, ¿no? En clases normales, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar un recorrido como siempre hacemos en esta materia porque es extremadamente extensa, de los aspectos más relevantes con los cuales nosotros contamos. Y dentro de las disposiciones generales, en el capítulo número 1, en su artículo 1, decimos que las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Obviamente, las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación y la fuente de riquezas donde procedan. Esto es que a todas las personas físicas y a todas las personas morales en territorio nacional se les va a cobrar el ISR. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Una persona es extranjera, es holandesa, pero tiene un negocio en México, él obviamente tendrá que pagar ISR obligatoriamente. Luego tenemos en el artículo, no nos vamos o sea, ahorita sí es artículo 2, pero posiblemente saltemos a 3 o solamente veamos 4 o 5 de las disposiciones generales. En el artículo número 5 dice que para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales o se presenten servicios personales independientes. Si yo soy un dentista, yo tengo que pagar ISR. Si yo soy un abogado, o sea, independiente, tengo que pagar ISR. Si yo soy un médico de cualquier especialidad, yo tengo que pagar ISR. Si yo tengo una empresa de cacahuates, yo tengo que pagar ISR. Y se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, ojo, las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las canteras, perdón, o cualquier lugar de exploración, extraído o explotación de recursos naturales. ¿Sale? Entonces,
yo llego al SAT y quiero registrar mi negocio y entonces, ¿qué establecimiento mercantil es? Yo digo, ¿sabe qué es un taller? Y en el momento en que en que registro taller en mi apertura hacendaria, en ese momento dicen, él paga ISR. Llego yo con mis documentos, mi corbatita y mi camisita de vestir y me dicen, ¿qué es? Es una oficina. Y ahí pues escribo la historia de mis impuestos acerca de la oficina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque ustedes pueden para poder librarse del ISR, pueden decir que es otra cosa aparte de esto, ¿no? O sea, pueden buscarle un sinónimo y ya si el SAT, porque ya tiene mucho que no registra un negocio, si el SAT dice, "No, eso cuenta como una oficina", pues ya, lástima, a pagar ISR. Seguimos en las disposiciones generales, en el artículo número 4, repito, no vamos a ver el 3 porque obviamente, pues no, no es representativo o a lo mejor no es tan representativo para la carrera. En el artículo número 4 dice, se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país los provenientes de las actividades empresariales que desarrollen a los ingresos también por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente. Si yo soy un abogado y yo cobro por honorarios, como normalmente lo hacen, yo tengo que pagar o tengo que descontar del ingreso el ISR. Y eso implica que yo tenga que dar una factura o, en su defecto, lo que se conoce como un recibo. Los recibos de ISR o por honorarios los expide, bueno, te da la autorización en ciertas imprentas con un código de barras o con el codiguito esto que ponen prácticamente en todas las aplicaciones y lo puedes, ahí lo das y inmediatamente, bueno, pues cuando vas a hacer tu pago, ahí lo registras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede hoy con las actividades profesionales de servicios independientes o lo que se conoce como los honorarios? Yo siempre recomiendo que es un formato difícil, es un formato desgastante y es un formato que sí te cobra impuestos muy elevados. Entonces, si alguien en algún trabajo les pide que se den de alta por honorarios, la verdad yo les recomiendo cámbiense de trabajo, ¿no? Porque realmente no vale la pena, a menos que sus ingresos sean arriba de los 100,000, 150,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, en esos casos sí funciona, si ganan menos, la verdad es muy desgastante. Pasamos al artículo número 8 y decimos que cuando esta ley se haga mención a personas morales, se entienden comprendidas, entre otras, ojo, las sociedades mercantiles, las SA, las SADCB, las sociedades cooperativas, las sociedades en comandita o cualquier variable, ¿no? Las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, ¿no? Que realicen preponderantemente actividades empresariales, ¿no? O sea, yo soy Telcel y aparte tengo Telmex, ¿no? Y entonces yo soy un órgano descentralizado de Telcel y entonces ahí también voy a pagar impuestos, ¿no? Las instituciones de crédito, todos los bancos, todas las personas que dan crédito, incluido Banco Azteca o en su defecto Electra. Las sociedades y asociaciones civiles, ojo ahí, ¿no? Porque también son personas morales y por lo tanto en algunas fracciones y en algunos incisos tendrían que hacer el registro de ISR y las asociaciones en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México, ¿sale? Entonces, prácticamente todo el que es empresario, todo el que tiene un negocio, todo el que tiene un changarro legítimamente constituido y dado de alta, tendría que pagar ISR, ¿sale? Si su patrón no lo hace, ojo, ahí lo pueden acusar con Hacienda y les va a caer la auditoría y les van a cobrar la nota, ¿no? Al dueño, porque a ustedes, pues no. Pasamos a hablar un poquito de las personas morales porque es importante, porque es un grueso de personas muy extensas a las cuales les tenemos que pagar impuestos o a las que tienen que pagar impuestos.
Y decimos que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado final obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. Y aquí a veces, bueno, surgen algunas controversias porque dice aplicadas al resultado fiscal. El resultado fiscal es la suma de los 12 meses que comprenden el año. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tuvieron de ganancia 100 pesos al final de diciembre, ¿cuánto de ISR tienen que pagar? Ustedes tendrían que pagar 28 pesitos del total de esos 100 para que se den una idea de cuánto es la cantidad de ISR. Obviamente es una cantidad alta, si se dan cuenta, ¿no? De 100 pesos 28, pues no es poquito, ¿no? De 1000 pesos 280, pues no es poquito. Y entonces, para que no se hiciera tan pesado por parte de del registro de Hacienda, lo que se hace es que se paga bimestralmente, ¿no? Ustedes pagarían 28 pesos los, en los bimestres del año y esto se les hace mucho más cómodo. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo, perdón, de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. Las deducciones autorizadas por este título. Obviamente hay elementos que entran directamente al ISR y hay deducciones producidas por el ISR. Por eso es que en algunos locales siempre te dicen con factura, sin factura, con factura, sin factura, ¿no? Y esas deducciones te hacen más llevadero el total del 28%, que bueno, para eso se requieren, ¿no?, contadores especialistas en ISR y declaraciones fiscales para personas físicas o para personas morales, ¿no? La verdad es que es un rollo, incluso solamente a veces los de Hacienda se entienden, ¿no? Pero bueno, la carga es fuerte, ¿no? Y la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, ¿no? O sea, a veces no declaramos y entonces si no declaro en el año antepasado, bueno, pues, hubo una multa y un recargo, y en ese momento, bueno, pues ya, se le suma, ¿no? El porcentaje que pagué o la cantidad que pagué, y en ese sentido, bueno, pues Hacienda no te perdona absolutamente nada. Recuerden, ya estamos hablando de las personas morales en el artículo número 10. Luego tenemos de las personas morales, todavía en su artículo número 11, donde establecemos lo siguiente. Decimos que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular el impuesto que corresponde a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 10. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Simple. Ustedes son dos socios y ustedes tuvieron acciones por 100 pesos. Ustedes tendrían que pagar el 28%, ¿estamos de acuerdo? Este 28%. Y entonces, son dos socios que obtuvieron utilidades por, repito, 100 pesos. Y entonces, dice el artículo 11, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponde a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a enumerar una carta donde establezcamos que para el socio A le vamos a descontar de ISR el 14 pesos y para el socio B
de ICR le vamos a descontar 14 pesos, ¿no? Lo recomendable es que, repito, lo hagamos por bimestre y cuando inicia enero le digamos al socio A, ¿sabes qué? De ISR tentativamente en relación a los cálculos del año pasado, te vamos a descontar 2 pesos con 33 centavos por bimestre, ¿sale? Al final del año pueden ser a lo mejor 10 centavos más, 15 centavos más por el ajuste que hagamos o las proyecciones que tenemos, pero en esencia ese será el registro que tú tengas que pagar. Normalmente el socio te va a decir, bueno, pues 2.3 está bien, no hay ningún problema. Y, y eso se les hace más fácil que pagar los 14 pesitos en una sola exhibición. Y entonces así no tienes problema con los socios. Obviamente, si son 5 socios, pues se reparte el porcentaje del 28% entre cada uno de los socios y se les hace firmar de enterados el pago de la parte del artículo 10 que corresponde y por qué se tiene que pagar el elemento de ISR. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque los socios a veces quieren así nada más su dinero, ¿no? Es que, señor, tuvimos 100 pesos de ganancia, de utilidad. Pues deme mis 50 pesos porque somos 2 socios. No, señor, porque recuerde que tiene que pagar ICR y tiene que pagar utilidades la empresa. Y entonces ahí ya como que el dueño dice, ah, no, odio al gobierno, ¿no? Pero en realidad así tiene que ser y siempre ha sido así. Entonces, en ese sentido, para que a lo mejor si algún día les toca en estos procedimientos, porque en ocasiones los dueños del dinero, pues no son dueños de todo el conocimiento, ni son personas que tengan preparación en todas las artes, ¿no? A lo mejor son dueños del producto y son muy buenos ingenieros, pero son muy malos abogados y muy malos administradores, ¿no? O no tienen conocimiento de sus elementos. Entonces, es importante que se les comente que al final del periodo tienen que pagar las utilidades o los dividendos por ISR o adherirnos, ¿no? Eh, Continuando con las personas morales, vamos al artículo 14 y decimos que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales. Pueden ser mensuales, pueden ser bimestrales, aquí no hay ningún problema, a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda al pago. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llevamos un mes de atraso porque tenemos hasta el 17 de febrero para pagar enero, tenemos hasta el 17 de marzo para pagar febrero, tenemos el 17 de abril para pagar marzo y así nos vamos. ¿No? Entonces es importante también que lo hagan saber, aunque repito, pues los contadores son, sobre todo los fiscalistas, pues están muy enterados y muy empapados en estos temas, pero sí es importante que si ustedes están iniciando su actividad empresarial, si están iniciando su actividad de negocios, lo tengan en cuenta porque Hacienda es especial, ¿no? Con los que tienen mucho dinero no se mete, pero con los que tienen poquito dinero van empezando, ahí saca todos los colmillos, ¿no? Y todas las uñas y todas las garras, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes estén, este, pues muy atentos, ¿no? En estos detalles que son importantes y que les van a hacer, pues tener al tiro, ¿no? O como decimos en el barrio, ¿no? O tener al 100% su pago de impuestos, que, bueno, pues siempre es necesario. Y decimos que se calculará el coeficiente de utilidades correspondientes al último ejercicio de 12 meses por lo que se hubiera o debido haberse presentado la declaración. Lo que les decía, ¿no? Tuvimos 100 pesos de utilidades en 2022 y nosotros proyectamos utilidades en términos generales de 102 pesos, ¿no? Y entonces yo mando mis pronósticos de utilidades a Hacienda y establezco que en términos generales yo voy a pagar 1 punto y algo, ¿no? Era 1.5, ¿no? Y entonces ya al final del periodo, en enero, se hace un ajuste. Si tuvimos una utilidad de 105 pesos, si tuvimos una utilidad de 106 pesos. Ojo, si nosotros tuviéramos una utilidad de 1,000 pesos y nosotros teníamos un histórico de 100, lo más seguro es, o algo bien interesante, muchachos, es que
inmediatamente Hacienda, y esto fíjense cómo funciona, en 2010, 100 pesos, en 2011, 100 pesos, en 2013, 100 pesos, en 2018, 100 pesos, en 2021, perdón, 90 pesos, en 2022, 94 pesos. Tenemos una línea más o menos estable. Pero ¿qué pasa si en 2023 tenemos una utilidad por 10,000 pesos? Lo primero que va a hacer Hacienda, y eso se los juro que ojalá y nunca les pase, es que les va a llegar una auditoría, porque algo está sucediendo en la empresa y puede ser que haya malos manejos en la misma. Entonces, por eso Hacienda hace estos trámites también como parte de la evaluación de las empresas, porque en México, y bueno, y en todas partes del mundo, aplica el lavado de dinero, ¿no? Y ustedes no pueden tener hoy ganancias de 100 pesos y mañana tener ganancias de 200. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas físicas, ¿no? Si de repente ustedes gastan en la quincena, porque hoy todo está registrado por vía electrónica, si gastan 2,000 pesos y en la quincena subsecuente gastan 25,000 y en la otra 40,000, lo que va a hacer Hacienda es que los va a empezar a ¿qué? A rastrear, ¿no? Porque hay algo que no cuadra con la realidad y por eso es que se hace el coeficiente de utilidades aproximados del año anterior. ¿No? Continuando con las personas morales, ya aquí nos vamos, miren, a un artículo bastante amplio. Decimos que en el artículo 106 dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título las personas, y aquí hablamos de las personas físicas, ahí hay que hacer la corrección a las personas morales, las personas físicas, y lo vuelvo a leer y decimos que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo en bienes devengados cuando en los términos de este título señale en crédito o en servicios en los casos que señale esta ley o en cualquier otro tipo. Si las personas morales son los empresarios, ¿quiénes serán las personas físicas? Sí, ya ven, ahí nos falló. Y decimos que las personas físicas somos a todas aquellas personas que ofrecemos nuestra fuerza de trabajo física o intelectual para generar un ingreso. ¿Vale? El señor que barre las calles o que recoge la basura en el camión es una persona física. El profesor que está dando clases enfrente de una computadora es una persona física. El señor que trabaja en una empresa como ayudante especializado de una maquinaria es una persona física. Y entonces todas las personas físicas que ofrezcan su fuerza de trabajo física o intelectual a otra persona van a pagar ISR. En la disposición de la Ley Federal del Trabajo se considera que a partir de los 16 años, con permiso de los padres, una persona puede empezar a trabajar. Y hasta, bueno, que las fuerzas lo aguanten, ¿no? Entonces, imagínense el grueso de población que tenemos. En el artículo número 106 dice que también están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por el ingreso atribuido a este, ¿no? O sea, yo tengo una residencia en Miami, pero vengo a México a hacer unas clínicas para una empresa. Y en el momento en que yo vengo y doy la clase y establezco un servicio profesional, Hacienda me dice, sí, chiquito, pues ISR, no se haga, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con ese elemento. Continuando con las personas físicas, en el artículo número 107 dice que cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiese declarado en este mismo año, las autoridades fiscales procederán como siguiente. Y aquí es lo que les digo, ¿no?
Vamos a comprobar el monto de las erogaciones y las discrepancias con la declaración del contribuyente y dará a conocer a este el resultado de dicho compromiso. Obviamente tienen que ser discrepancias muy altas, ¿no? Imagínense que ustedes tienen ingresos por 20,000 pesos y durante los primeros 6 meses del año y luego del sexto al 12º mes tienen ingresos por, no sé, 500,000 pesos mensuales. Y entonces ahí dicen, no, momento, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y son formas de rastrear a la delincuencia organizada, que bueno, deja una cantidad de dinero impresionante, ¿no? También puede ser que tú tengas un ingreso y no lo quieras declarar, ¿no? Y entonces, si no lo quieres declarar, Hacienda va a decir, a ver, chiquito, pues, ¿qué está pasando, no? A ver, pórtate bien, niño. Y normalmente te va a investigar, ¿no? No sé qué tan buenos sean hoy. En la antigüedad eran retrasados, pero eran buenos, ¿no? O sea, tú podías gastar en 2023 de una cantidad de dinero, pero en 2025 te llegaba la requisición. A ver, señor, ¿se puede presentar a las oficinas del SAT porque queremos hablar con usted? Y chin, decías, ya te cayó, ¿no? Y te decían, bueno, en cumplimiento con la ley, aquí hay una discrepancia, ¿no? Y necesitamos ver qué está pasando. Pero recuerden que en nuestra ley somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces siempre pasamos sobre esa circunstancia y siempre, si alguna vez tienen algún problema de carácter legal, recuerden esta máxima del derecho. Ustedes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y si alguien los quiere inculpar, necesita tener las pruebas y evidencias suficientes para que un juez dictamine este elemento. Claro y obvio que pues si no necesitan de esta situación, si se portan bien, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, traten siempre de portarse bien y nunca llegar a estas instancias. Aunque a veces, bueno, pues hay gente hay personas, hay momentos, hay situaciones que nos hacen, bueno, pues en ocasiones quebrantar la ley, ¿no? Pero si no pueden hacerlo, mejor no lo hagan. Seguimos con el artículo número 107 y decimos que los contribuyentes en un plazo de 15 días informarán por escrito a las autoridades fiscales las razones que tuvieran para inconformarse o el origen que explique la discrepancia y ofrecer las pruebas que estimen convenientes, las que acompañen a sus escritos o rendirán a más tarde dentro de los 20 días siguientes. Esto es en el momento en que llega Hacienda y les hace la notificación, ustedes tienen máximo 20 días o 15 días para establecer cuáles fueron las discrepancias. Lo mejor es que vayan y se presenten al SAT y ahí, bueno, pues expliquen la situación, ¿no? Posiblemente recibieron una herencia, posiblemente recibieron un fideicomiso, posiblemente, ¿no? A lo mejor, incluso se podrían haber sacado la lotería, ¿no? Pero de todo ello hay una constancia, entonces, digo, se puede rastrear sin ningún problema. Si no lo pueden demostrar, Hacienda les va a caer con todo y el martillo y les va a quitar todo lo que pueda quitarles, ¿sale? En ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas excederán un conjunto de 35 días. Ustedes pueden llegar el día 7 y decir, ¿sabes qué? Yo necesito 35 días para presentarte mis pruebas. Y por obligación el SAT te va a decir, pues adelante, es el periodo máximo. Pero una vez que se cumplan los 35 días naturales, pues entonces te voy a caer con todo. ¿No? Ahí les puede dar tiempo de huir al extranjero si es que andan en malos pasos y bueno, pues normalmente háganlo por carretera, porque si lo hacen por avión es más fácil que los pepenen. Sí, pero este comentario no lo escucharon de mí. Si no se formulan inconformidades o no se aprueba el origen de las discrepancias, estas estimarán ingresos de los que señalan en el capítulo 10, en el capítulo 9 de este título, que obviamente no vamos a ver por razones de tiempo, de qué se trata y se formulará la liquidación respectiva. Entonces, si ustedes no van en los 35 días máximos, siempre y cuando hayan metido un escrito, si no lo hacen, Hacienda les va a caer con todo y les va a decir, chiquito, páguenle. Si debe, pague. Y luego vamos al artículo 108, que dice que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, que esto es bien importante para los que están casados y tienen actividad física, negocios o trabajo empleado. Y repito que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad,
deberán designar a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros. Esto en el artículo 117. Expedir y recabar las documentaciones que determinen las disposiciones fiscales, conservar los libros y documentación referido y cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a los que se refiere esta ley. Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de un negocio, se estará a lo dispuesto en el artículo 129 de esta ley, y lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a los integrantes de las sociedades, y aquí hago énfasis, conyugal. Muchachos, si quieren crear una empresa, mi recomendación, o si son personas físicas con negocios o con trabajo, siempre todo por separado, porque si no, se van a meter en una muy buena bronca. Y no hay peores broncas que las que son por dinero. Mm, Regresamos bueno, estamos en el artículo 109 y dice, no se pagarán impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La prestación distinta del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general. Las personas que cobran el salario mínimo no pagan ICR, independientemente del área geográfica en la que se encuentren, porque recuerden que en la zona fronteriza el salario mínimo es más alto, ¿no? Y bueno, pues así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestación de servicio que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otro en sustitución, y hasta el límite establecido de la legislación laboral en dichos trabajadores. Las horas extras no generan ISR, y el trabajo dominical, si es su día de descanso, no genera ISR. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de la remuneración por concepto, siempre y cuando tengan el salario mínimo. Si tienen más arriba del salario mínimo, solamente se les cobrará el 50% por las horas extras o por el día de descanso, si en este caso es domingo. Y eso es bien importante porque muchas empresas se quieren pasar de listos en términos de las horas extras y en términos de los días de descanso que nos corresponden y que trabajamos. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Este es el momento en el que me digan, profesor, si tengo una duda, y yo tenga 2 minutitos para responderla. Y si no, pues entonces los veo hasta la próxima semana y en un ratito les comparto el documento que me habían solicitado. Ok, sí, nada más era para eso, profe, del documento anterior. Ok, se los envío entonces. Ujú. Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchachos, entonces los veo la próxima semana. Cuídense mucho, descansen, desayunen porque ya es la hora. No se malpasen. Sí, gracias, profesor, igualmente. Bye. Hasta luego. Bye.